Buenas tardes, mi nombre es Ariel José Villarreal Daza, soy estudiante de la UNAD, estoy matriculado en el programa de zootecnia y para la siguiente exposición les vengo a hablar del sistema de endomembranas. Entonces, el sistema de endomembranas, ¿qué es? Es el sistema de membranas internas que existen en las células eucariotas, que es el que divide la célula en compartimientos funcionales y estructurales, denominados organelos. Entonces, los siguientes organelos son ejemplos de partes del sistema de endomembrana de las células eucariotas. Entonces, de acuerdo con el dibujo, les voy a dar una breve explicación sobre lo que es el sistema de endomembranas, en cuanto a su función, en cuanto al desarrollo y formación, a cómo está conformado en los compartimientos que se divide, en los organelos importantes que no son parte de este sistema y en la evolución. Entonces, su función, este cumple tres funciones, las cuales son la síntesis de transporte de proteínas, el metabolismo y movimiento de lípidos y la eliminación de sustancias tóxicas. Entonces, en su desarrollo y formación, este sistema endomembranoso parece comenzar en el retículo endoplasmático rugoso. En él, la principal función es la síntesis de proteínas. De ellas, algunas almacenan para luego llevarlas a otros organelos y otras se quedan adosadas al mismo para hacer crecer sus membranas. Llegando al punto variable de longitud, el retículo endoplasmático ya no tiene ribosomas y forma túbulos y cisternas endomembranosas donde principalmente se forman lípidos. Es el retículo endoplasmático liso. En él se generan unas estructuras que secretan vesículas de transición que se van uniendo formando el diptisoma. Entonces, el diptisoma es la unidad de funcionamiento del aparato de Golgi. Entonces, el conjunto de diptisomas de una célula forma el aparato de Golgi. Esta estructura finaliza con unas vesículas de síntesis que son secretadas al citoplasma y luego darán lugar a los lisosomas, peroxisomas y vacuolas, las cuales están formadas por la membrana plasmática o membrana celular, la cual su función es funcionar como barrera de protección que regula la entrada y salida de sustancias en las células. La envoltura nuclear está formada por un complejo de dos membranas que delimitan los contenidos del núcleo mediante la membrana nuclear interna y al mismo tiempo forman una cisterna perinuclear separada del citoplasma mediante la membrana nuclear externa. Y el retículo endoplasmático es extenso distribuido en toda la célula, construido por sáculos y túbulos que funcionan como organelo de síntesis y transporte como una extensión de envoltura nuclear, la cual existen dos tipos, que son el retículo endoplasmático rugoso. Es un organelo de la célula que se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción o de membrana. Y el retículo endoplasmático liso, que es un organelo celular que consiste en un entremado de túbulos y membranas interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático. Pues seguimos con el aparato de Golgi, que es un sistema multicisternal compacto y localizado que funciona como el sistema de empaquetado y de entrega de moléculas. Los lisosomas son las unidades energéticas de las células que utilizan enzimas que analizan las macromoléculas y también actúan como sistema de recogida de residuos.
Las vacuolas actúan como unidades de almacenaje en algunas células. Y las vesículas son pequeñas unidades de transporte delimitadas por membranas que pueden transferir moléculas entre diversos compartimientos. Entonces, divide dos compartimientos citosólicos, intermembranosos, endoplasmáticos o luminal, relleno de fluido, de composición similar al hiloplasma, que este permite la separación del sistema enzimáticos, la creación de barreras de difusión y los gradientes iónicos potenciales de la membrana. Los organelos importantes que no son parte del sistema de endomembranas, los cuales son mitocondrias, cloroplastos y peroxisoma, rodeados de endomembranas. Sus proteínas son sintetizadas por ribosomas libres en el citosol y dentro de los mismos organelos que contienen ADN. Y en la evolución, el origen del sistema endomembranoso está relacionado con el origen de las células eucariotas mismas, y esta a su vez con el origen endosimbiótico de las mitocondrias. Se han propuesto muchos modelos para la explicación de su origen. El concepto más reciente sugiere que el sistema endomembranoso evolucionó de vesículas secretadas por las mitocondrias endosimbiótica. Este modelo, basado en vesículas de membranas externas, es actualmente el que requiere menos modificaciones de la teoría del origen de las células eucariotas y explica muchas conexiones que tienen las mitocondrias con otros compartimientos celulares. Muchas gracias.